Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, temporada 2, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Somos Peregrinos de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mantienes abiertas permanentemente para nosotros las puertas de tu arca, pero nosotros, como la esposa de Lot, seguimos mirando atrás y aferrados a este mundo que nos seduce. Y estás siempre haciendo el llamado a abordar, porque la tormenta arrecia y sabemos que quieres salvarnos. Ábrenos, Señor, los ojos para ver las puertas abiertas de tu arca y los oídos para oír tu llamado y acudir. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todos, como siempre, bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. ¿Qué cantidad de cosas aprendimos en nuestro encuentro anterior? Hagamos un breve recuento para retomar nuestro recorrido a través de este maravilloso relato que nos hacen los inspirados agiógrafos de Dios, movidos por el interés, también inspirado por Dios, de dar respuesta a una gran cuestión, a la inquietud trascendental del ser humano de siempre por conocer el porqué de la presencia del mal en el mundo. Y entonces inicialmente supimos que Dios lo que quiere y nos pide, por medio de esta hermosa figura literaria del arca, expresada por los agiógrafos, es que construyamos un mundo de acuerdo a sus instrucciones, lo cual significa volver al diseño original de su creación, que es de la única manera en que podremos sobrevivir, trascender, en medio y a través del caos creado por los no justos. Porque recordemos que los invitados a construir el arca, es decir, el mundo de acuerdo a las condiciones de Dios, son o somos, yo quiero ser uno de esos, somos pues los Noé. Y recordemos también que Noé está identificado en el relato como un hombre justo. ¿Sí lo recuerdan? Y aprovechemos también para volver a decir que la palabra Noé significa portador de paz, y que la paz es la suma de todos los bienes, y no simplemente la ausencia de conflicto, como erróneamente creemos. Pues no. La paz es el caudal de todo lo que es bueno, el conjunto, la suma de todos los bienes. Decir la paz sea contigo significa desear que lo tengas todo, que no te falte nada. Eso es la paz. Pues lo que nosotros habitualmente llamamos paz es simplemente un armisticio, un cese al fuego y no más. Pero de ahí a que haya verdadera paz, aún queda mucho trecho por recorrer, porque para la paz hay que hacer que a nadie le falte nada. Y eso significa también que a nadie le sobre nada. Que es justamente como Dios quiere que vivamos en esa arca que Él nos pide a los justos y portadores de paz, o sea, a los Noé, que construyamos. Y esto es muy interesante, y no lo podemos perder de vista porque, en otras palabras, Dios selecciona desde aquí, de acuerdo a cómo vivamos, a los que habrán o habremos, repito que yo quiero estar en esa selección, de desembarcar, o sea, salir del arca en aquella tierra prometida al otro lado, o sea, luego de pasar por las tormentas creadas por los no justos,
es decir, por las tormentas de las injusticias de este mundo y de las cuales nos alejamos en el arca, a contracorriente del mundo. Bueno, y también aprendimos un mensaje muy bonito respecto de la protección de Dios, simbolizada en la selección de la madera para el arca y su recubrimiento. También un mensaje sobre la estabilidad que Dios nos dará, aunque seamos sacudidos, tambaleados o zarandeados por las tormentas, pero Él no nos dejará sucumbir, colapsar o ser volteados. Que eso es lo que simbolizan las dimensiones dadas por Dios para el arca. Además, Dios nos garantiza también la luz que nos permita ver siempre la verdad y el aire que nos dé siempre su espíritu, que eso es lo que simboliza el tragaluz. Y como si todo esto fuera poco, nos acoge con los 3 pisos de nuestro transcurrir en la vida. Con nuestro pasado, sea el que sea, nos lleva de la mano por el tormentoso presente, por el tempestuoso, mejor, presente, para llevarnos hacia la eternidad, que ese es el futuro que todos deseamos y al que nos apuntamos ansiosamente. Y que eso es lo que simbolizan los 3 pisos del arca. Bueno, ya habíamos terminado reflexionando y tomando conciencia de que el Creador no descrea, que eso es simplemente un recurso antropopático de los agiógrafos, mediante el cual nos transmiten sus propios sentimientos, pero transfiriéndoselos a Dios. Pero es una bella forma literaria, nada más, esa de decir que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Para finalmente recordar, porque ya lo habíamos tratado también en encuentros muy anteriores, sobre el gran temor que aquellos pueblos le tenían a las grandes masas de agua, y que esa es la razón por la cual fue un diluvio justamente la figura usada para transmitirnos toda esta sabiduría humana y divina. Bueno, y ahora sí, entonces prosigamos con nuestra lectura del libro del Génesis en el capítulo 6 y versículo 18. Del libro del Génesis. Pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y aquí empezamos con una palabra bien interesante. La palabra alianza. Y como se dice coloquialmente, por lo menos aquí en Colombia y en Antioquia, aparecieron las llaves, para referirnos a esas circunstancias cuando descubrimos la razón de ser de algo que no estaba muy claro. Y esta alianza propuesta por Dios es esa razón que explica aquello que los agiógrafos habían descrito como que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Lo recuerdan? Hace un minuto hablamos de ello. Lo pueden confrontar en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 6. Y recordarán también seguramente que ese arrepentimiento de Dios, al cual se referían los agiógrafos, habíamos aprendido en su momento que se trataba de otra antropopatía, o sea, de una transferencia a Dios de los sentimientos que en realidad eran de los agiógrafos, y que sea una oportunidad más para repetir, y no me cansaré de hacerlo, que la Sagrada Escritura es impensable e imposible separar lo divino de lo humano. De hecho, Dios no quiere separarse o ser separado de lo humano, porque las causas de Dios y las causas del hombre no son distintas. Todo lo contrario.
Las causas de Dios son las mismas causas de los hombres. Pero volvamos a la palabra alianza, porque nos viene a reconfirmar todo lo que ya hemos aprendido sobre la razón de ser del arca. Pues esa alianza, que ya enseguida nos van a describir con detalles, pero cuyo propósito es ofrecer supervivencia. Y lo podemos confirmar en el versículo siguiente, en el 19, donde se le pide a Noé que lleve también una pareja de cada especie y se le dice que es para que sobrevivan contigo. De manera que es supervivencia. Y esa supervivencia a la que se refiere el texto literario, por supuesto que es una supervivencia material, física, dentro de su lenguaje alegórico del texto. Pero la verdad teológica, o mejor, el mensaje teológico que quiere transmitirnos es el de nuestra supervivencia eterna, es decir, lo que conocemos como la salvación, la vida eterna. Entonces miren cómo funciona la alianza. Todos sabemos que una alianza es un pacto o contrato, un acuerdo, donde dos o más partes se comprometen, cada una a cumplir con una determinada condición preestablecida. Una parte se compromete a determinada cosa y la otra parte se compromete a corresponder con otra determinada cosa. En este caso, entonces, esa alianza que Dios establece con Noé, que ojalá esos Noé seamos ustedes y yo, consiste en que Noé, o sea, ustedes y yo, nos comprometemos o nos decidimos firmemente a vivir bajo las condiciones de verdad, de justicia, de fraternidad, de inclusión, de equidad y de participación de todos en todo, que son las condiciones deseadas y establecidas por el invisible ordenador soberano, al que llamamos Dios, en su plan creador y en el diseño de su creación. O sea, nos comprometemos a vivir dentro de su arca, y Él entonces se compromete a no dejarnos perecer y tener que padecer eternamente en el suplicio del arrepentimiento y la amargura, sino que nos va a recoger, a protegernos y a atendernos en sus brazos paterno-maternales eternamente. Y la palabra eterno no significa mucho tiempo o tiempo indefinido como comúnmente creemos, no. Eterno no significa mucho tiempo, sino ausencia de tiempo. Es decir, eterno es donde el tiempo no tiene importancia, donde el tiempo no cuenta ni se cuenta. Eso es la eternidad. Y ese es el sentido teológico de esta alianza establecida por Dios, porque siempre es iniciativa de Él con nosotros y relatada en el versículo 18. Y por eso es que inmediatamente en el mismo versículo 18 nos deja claro con quiénes está estableciendo su alianza. Y miren que aquí estamos incluidos nosotros, porque la alianza de Dios es con Noé. O sea, aunque creo que ya no tengo que ser tan reiterativo explicándolo, pero lo reiteraré una vez más. O sea, con los hombres justos y portadores de paz. Pues eso es lo que significa Noé y es así como es identificado en el texto, como lo he dicho ya muchas veces. Pues bien, podríamos ser nosotros esos hombres y mujeres, claro está, justos. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos nosotros ser ese Noé? Pero continúa diciéndonos el texto
que además hay un privilegio para la familia de ese hombre. Miren qué maravilla. De ese hombre o mujer. Puede ser el Noé o la Noé. Alguien justo. Y esto es bien diciente y valioso porque Dios aquí le da un lugar muy especial a la familia. Y de hecho ese valor privilegiado de Dios por la familia se repite muchísimas veces a lo largo de la Sagrada Escritura. Y miren que aquí no se nos ha hablado de las virtudes de sus hijos, ni de las virtudes de su esposa, ni de las virtudes de las esposas de sus hijos. Pero para Dios eso no es tan importante. Para Dios es tan importante la familia por ser familia. Es decir, la importancia de la familia es infinita para Dios per se, o sea, por sí misma, por su propia naturaleza, por su propio peso, por el solo hecho de ser familia. Ya eso es virtud suficiente para estar en el corazón de Dios. Y eso también tiene su razón de ser. Y es que la esposa o el esposo es quien está al lado, quien lucha la misma lucha, quien pelea la misma pelea, quien libra las mismas batallas. Entonces la esposa o el esposo debe ser un alter ego, es decir, un otro yo. Y sus hijos, o los hijos y las hijas, claro, son los que heredan, o sea, los que reciben todo de sus padres y además los que imitan a sus padres. Por todo esto es que digo que nosotros estamos incluidos en el arca de Dios. Bien sea porque somos justos y portadores de paz, o sea, porque somos Noé, o bien sea porque somos sus hijos e hijas, los herederos de esa justicia y de ese porte de paz. Pero eso sí, si es que aceptamos su alianza, porque ya sabemos también la importancia y el respeto que Dios le da a la libertad. Y por lo tanto nosotros somos libres de aceptar o de rechazar la alianza que Dios nos ofrece. Y claro, rechazar la alianza con Dios implica necesariamente aceptarla con el enemigo, con el maligno, es decir, hacer parte de los que llevan las tormentas del diluvio al mundo. De manera que nosotros elegimos, con total libertad, ¿queremos la alianza que nos ofrece Dios o preferimos el otro camino, la alianza con el maligno? Está en nuestras manos. Bueno, y aquí creo que ya me voy a ver obligado a abordar un tema que estaba aplazando. Estaba haciendo todo lo posible por dejarlo para el final, pero de hecho yo sabía que eso iba a ser casi que imposible. Y aquí llegamos ya a un punto del relato que me obliga a hablar de ello, aunque pueda enredarnos un poco, pero creo que es peor aplazarlo más. Aunque ya hoy no vamos a tener tiempo de profundizarlo, pero por lo menos lo dejaré planteado para que vaya empezando a ser asimilado por ustedes, los peregrinos de Cristo. Y para ello debemos retomar un tema que ya no es desconocido ni difícil para nosotros, puesto que ya en muchos encuentros anteriores y en temas como la creación o la caída en los relatos de Adán y Eva y de Caín y Abel, como lo digo, ya hemos explorado y tratado el tema de las fuentes o de las tradiciones de las cuales provienen estos relatos bíblicos y que tantas veces es difícil de asimilar, pero que ya no es un tema nuevo o desconocido para nosotros. Y es que se trata de que todo este gran relato que conocemos como el diluvio universal, el cual estamos meditando, reflexionando, estudiando, no es un solo relato. Es decir, no se trata de una sola tradición narrativa,
sino que en él hay dos relatos, pero no como en el caso de la creación, cuando encontramos un relato correspondiente a una tradición separado del otro relato correspondiente a la otra tradición. No, aquí en el caso del diluvio no es así. En este caso lo que hay es un solo relato. Se nos presenta una complicación. Aquí, en este relato del diluvio universal, están entremezclados los dos relatos provenientes de las dos distintas tradiciones o fuentes que intervienen en la transmisión de toda esta sabiduría inspirada. Estoy hablando de las tradiciones yavista y sacerdotal, o en otras palabras, la teología yavista y la teología sacerdotal, como queramos llamarlas, de las cuales ya sabemos que una, la yavista, es mucho más antigua que la otra, que es la sacerdotal, y que esta, la sacerdotal, que es la más reciente, es también la más elaborada teológicamente, y por decirlo así, la más próxima o cercana a la cultura judeocristiana, justamente por la mayor madurez teológica que tiene. Y ambas tuvieron una gran influencia en toda esta narración diluviana. Por hoy solamente avanzaré hasta aquí, no les adelantaré más para no generar confusiones innecesarias. Pero ya de aquí en adelante debemos ir identificando los fragmentos provenientes de ambas tradiciones, cuáles provienen de una y cuáles provienen de otra. Y en el momento indicado, cuando no vaya a ser para enredarnos más, les compartiré el texto completo del diluvio, identificando y diferenciando los fragmentos que corresponden a cada una de las dos tradiciones. Espero estar siendo claro, aunque no debo dar más detalles por ahora para no enredarnos, como les digo. Pero solo por curiosidad y para no dejarlos así como volando, cojan sus Biblias y busquen en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 19, donde debe entrar en el arca una pareja de cada especie. Eso es lo que leemos ahí en ese versículo. Repito, el versículo 19 del capítulo 6. Una pareja de cada especie. Y luego pasen al capítulo 7, versículo 2, donde ya no es una pareja de cada especie, sino 7 de animales puros y una de animales impuros. Ahí ya empezamos a ver las diferencias entre una y otra tradición. Los detalles los estudiaremos en su momento, pero esto les servirá, este pequeño ejemplo que les dejo, les servirá para ver la presencia, para notar la presencia de dos fuentes muy distintas, dos fuentes diferentes, que por cierto es muy interesante y no debe asustarnos. Entonces, hoy aquí, frente a la puerta siempre abierta del arca de Dios, y aún indecisos sobre si entrar en el arca o quedarnos en este desastrosamente seductor mundo, nosotros, los peregrinos de Cristo, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana porque queremos subir al arca y para seguir descubriendo qué más misterios tiene Dios para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.